¿Qué tal amigos? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video, en donde vamos a charlar acerca del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Este tema forma parte de la responsabilidad penal y punibilidad dentro de las bases del nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué temas vamos a abordar? Bueno, pues primero vamos a abordar todo el proceso penal acusatorio y oral. Vamos a conocer cada una de sus fases y vamos también a charlar acerca de los principios rectores y en qué parte de cada una de las fases se encuentran estos principios de los cuales vamos a platicar. También hablaremos de los medios de solución de conflictos y por último vamos a hacer un análisis y una comparación del sistema propuesto. Entonces, ¿qué es lo primero que abordaremos? Vamos a platicar acerca de estos procesos que se llevan a cabo dentro del nuevo sistema de justicia penal. Es importante resaltar que en el nuevo sistema de justicia penal no todos son juicios orales. El proceso contempla algunas otras medidas para poder solucionar los conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados. Ahora bien, un caso que nosotros quisiéramos presentar ante el nuevo sistema de justicia penal puede empezar de dos maneras. La primera, con la presentación de una denuncia o querella. La segunda, con la detención del imputado en flagrancia, es decir, cuando está cometiendo el acto delictivo. El caso va a terminar hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde un juez va a determinar si el imputado es inocente o responsable de haber cometido el acto ilícito. Aquí, en este punto, es muy importante señalar que en la nueva justicia penal de nuestro país se le nombra imputado a la persona que en un proceso penal es señalado como probable responsable de haber cometido un delito. Ahora, la primera etapa, su nombre correcto según la legislación, es la etapa de investigación. En esta etapa, el Ministerio Público y la policía van a determinar la probable existencia de un delito y también van a buscar a la persona que podríamos presumir que lo cometió. Una vez que el Ministerio Público cuente con las pruebas de que una persona pudo haber cometido un delito o estuvo participando en él, debe acudir ante el juez y acusarlo formalmente. ¿Qué quiere decir esto? Formularle una imputación. Esto tiene que hacerse en una audiencia pública. Es por eso que a esa persona en ese justo momento se le va a llamar imputado. En el nuevo sistema de justicia penal existen 3 etapas y cada una es supervisada por un juez distinto. En la etapa de investigación existe un juez de control, quien estará encargado de revisar que la investigación arroje los datos que indiquen la probable participación del imputado en el delito que se está investigando. Si es así, va a autorizar al Ministerio Público a llevar a esa persona a juicio para que sea acusado formalmente. En tanto se realiza el juicio, el juez de control va a poder imponer medidas cautelares al imputado para evitar que se fugue, que obstaculice la investigación o que dañe a la víctima. Dichas medidas pueden ser, primero, asignarle una fianza. Segundo, prohibirle acercarse a la víctima o a cualquiera de los testigos. O también salir de la ciudad donde se llevará a cabo el juicio, entre otras medidas que puede el juez imponer. La segunda etapa es la etapa intermedia. Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas para suponer que el imputado es culpable, va a presentar la acusación ante el juez. En esa acusación debe agregar
la lista de testigos, de peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad de la persona imputada. En la etapa intermedia también se va a desarrollar un debate ante el juez de control con el imputado y con la víctima. ¿A través de quiénes? De sus abogados o por ellos mismos. Proponen también las pruebas que se van a presentar durante el juicio. En ese momento, el juez de control debe decidir cuáles pruebas va a admitir. En el caso de delitos menores, o sin violencia, se pueden aplicar medidas alternas o salidas alternas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar al juicio y que van a ayudar a terminar el proceso en un menor tiempo. Las salidas alternas de solución de conflictos van a servir para que el imputado acepte su culpa y repare el daño ocasionado a la víctima. De no ser efectiva una salida alterna o si la víctima no quiere mediar, se va a continuar con la siguiente fase, que es decir, el juicio oral. Y vayamos entonces directamente a esa tercera etapa. El juicio oral es una audiencia pública en la que el MP o Ministerio Público, quien es el ente acusador, y la defensa, quien es el ente acusado, van a debatir sus posturas. El debate es presidido por el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por 1 o 2 jueces, según lo determine cada entidad federativa en nuestro país. El juez de control va a tener que escuchar a las partes y va a valorar también las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios. Después va a dictar la sentencia. Esto va a determinar la culpabilidad o la inocencia del imputado. Esta inocencia tiene que ser leída, esta sentencia tiene que ser leída y explicada también de una manera que sea clara y precisa para que el imputado y la víctima la entiendan. En el hoy, las víctimas del delito y los responsables de cometerlo podrán saber desde un inicio cómo funciona la justicia, qué esperar del proceso penal y entender con toda claridad lo que sucede durante el juicio. Es importante recordar que el debido proceso penal es un derecho humano. Vamos a hablar rápidamente de las salidas alternas de solución a un conflicto y voy a regresar nuevamente a ver el tema de los principios rectores del sistema o del juicio acusatorio y oral. Una aportación de este nuevo sistema a la ciudadanía, obviamente, es que agiliza la solución de los conflictos. Y para ello, pues se pueden ofrecer diversas posibilidades para que los involucrados puedan llegar a acuerdos antes de enfrentarse en el juicio oral. En esta justicia penal, en esta nueva era, ya no todo es cárcel. Existe una serie de delitos que en lo común conocemos como delitos no graves, que pueden resolverse asegurando la reparación del daño y mediante otro tipo de sanciones. En delitos como violación y homicidio no aplican las salidas alternas a un conflicto. Las opciones alternas pueden efectuarse siempre y cuando la ley lo permita y no se afecten los derechos de la víctima. ¿Qué criterios se tiene que anteponer y que es muy importante? El criterio de oportunidad, la justicia alternativa, la suspensión condicional del proceso y el proceso abreviado. Entonces, al hablar de los principios, podemos hablar del principio de publicidad, del principio de contradicción, del principio de concentración, del de continuidad y por último el de inmediación. También es importante señalar que en el caso del principio de publicidad, que podríamos decir que se gestiona en la segunda etapa. El de concentración, de contradicción, continuidad e inmediación
Podríamos estarlos encontrando en la etapa número 3 y en el caso del principio de inmediación, yo considero que lo visualizamos en la etapa intermedia. Ahora, ¿qué vamos a mencionar a continuación? Vamos a charlar entonces acerca de los medios alternos de solución de conflictos. Mi recomendación es que acudan a la Ley Nacional de MASC en materia penal y charlen alrededor de estos 3 mecanismos que se utilizan, que son la mediación, que es la conciliación y la junta restaurativa. Entender también que la justicia restaurativa es una doctrina, que si bien son 2 cosas que están relacionadas en los MASC, sí son circunstancias que se gestan y se gestionan de manera diferente. Ahora, tenemos para terminar que hacer pues un trabajo que se denomina ensayo, el cual ya saben tiene al inicio una introducción, tiene un desarrollo y tiene unas conclusiones. Así es como se lleva a cabo un ensayo. Y tenemos 2 tesis a manera de pregunta. La primera es: ¿los cambios al sistema penal resuelven las deficiencias detectadas por la OEA en el sistema anterior? Y la segunda pregunta: ¿los medios alternos de solución de conflictos realmente representan un cambio en la impartición de justicia penal? Bueno, pues yo considero que dentro del desarrollo podríamos charlar acerca de las causas que motivaron la necesidad de impulsar la reforma al sistema penal en México. Entender también que la OEA realizó un dictamen sobre la evaluación y diagnóstico del estado de la justicia penal en México, en el cual se determinaron algunos puntos los cuales sirvieron de inspiración a los legisladores mexicanos para lograr el impulso necesario que la reforma necesitaba. Ahora bien, ¿qué otro tema se puede abordar aquí? Pues los cambios al sistema penal que resuelven las deficiencias detectadas por la OEA en el sistema anterior. Se incorpora un instrumento, un modelo procedimental penal acusatorio y oral. Esto que menciono hay que desarrollarlo, no nada más es anotarlo y ya, o sea, habrá que desarrollarlo. Se crea también un nuevo sistema de justicia, de seguridad pública, y tenemos muy presente la aplicación del artículo 20 constitucional. Eso no hay que dejarlo pasar de largo. También otro de los objetivos es fortalecer las herramientas especiales para combatir a la delincuencia organizada. También cambiar en el modelo de ejecución de penas. Tiene que esto cambiar por completo, que se dé esta ejecución de penas a través de la reinserción y el juez de ejecución penal, que hagan sus recomendaciones. En cuanto a los MASC, pues realmente este es uno de los principales cambios dentro de la impartición de la justicia penal. Ya que, ¿qué contempla esta legislación? Contempla el establecimiento de mecanismos alternos para lograr resolver conflictos, de acuerdo con lo que establece el artículo 17 constitucional, que indica lo siguiente. Bueno, pues habla de que ninguna persona puede hacerse valer y hacer justicia por sí misma, que toda persona tiene derechos, principalmente a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije la ley. También las leyes prevén los mecanismos alternativos, las sentencias que pongan fin a los procedimientos, las leyes federales y locales, así como la federación, el Distrito Federal, o la Ciudad de México y los estados.
Y por último, voy a hacer algunas recomendaciones respecto a la bibliografía que les puede ser útil. Del Consejo de la Judicatura Federal tienen el nuevo sistema de justicia penal acusatorio desde la perspectiva constitucional. También hay un tema que es emanado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el título dice que el sistema penal acusatorio en México es un estudio sobre su implementación en el Poder Judicial de la Federación. Y pueden recurrir a la reforma penal del sistema penal acusatorio en México del año 2008 y hasta el 2016. Está muy interesante también. Y bueno, pues con esto hemos finalizado esta sesión. Me da mucho gusto haber contado con su presencia. Y no se olviden de suscribirse, activar campanita, darle like y compartir. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Muchas gracias.